Hoy vamos a hablar de las cosas pequeñas, de las cosas diminutas, de las cosas que nos parece que no tienen importancia y que sin embargo son cruciales para nuestra evolución personal. Porque las cosas del mundo, las cosas de la vida están formadas por cosas diminutas, por cosas pequeñas. La importancia de todo. Decía Rabindranath Tagore: si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. En la página 204 del libro Rosacruz, Luces y Sombras, escrito por el Moa, se puede leer textualmente: si no hubiese Dios, habría que fabricarlo. No obstante, su existencia es independiente del concepto que sobre su persona han desarrollado las más diversas religiones. Y nos preguntamos, ¿hasta qué punto las cosas son verdad o mentira? ¿Ilusorias o reales? ¿Qué importancia poseen de cara a nuestro propio devenir diario y para nuestra evolución espiritual? Ninguna. Ninguna. Supongamos por un instante que no existiera nada trascendente en el cosmos y la vida solo se tratara de un extrañísimo y casual accidente, algo incomprensible. Si esto fuese así, nada tendría importancia y todo lo que sucediera en nuestras vidas solo se trataría del resultado de una permanente lucha entre los distintos instintos de supervivencia. Luego, todo lo que realizáramos de cara a mejorar nuestra supuesta alma sería el resultado de una triste entelequia. Por lo tanto, pongámonos en el caso opuesto y supongamos que esta vida tiene un sentido trascendente. Solo supongámoslo durante un momento, aunque no lo alcancemos a comprender. Si esto fuese así, es lo que creemos con firmeza e innata fe, esto es así, también sería innecesario que nos preocupásemos por nuestro divino pasado, por la existencia o inexistencia de algún tipo de Dios, e incluso por lo que nos podría deparar un futuro de espíritu y energía sin una materialidad física. No sé si soy capaz de explicarme con corrección, pero los invisibles, los gnósticos, los rosacruces, consideramos que si perdimos en algún momento la memoria de nuestro lejano pasado, es para que nos concentremos en nuestras vidas actuales, sin que se produzcan interferencias de otros tiempos y otros mundos. Luego, ¿qué es lo que debemos realizar en esta vida? ¿Buscar a Dios? ¿Extrañar acaso con infinita añoranza un mundo perdido eones atrás? ¿O bien vivir con la esperanza de que en un desconocido futuro podamos tener otra vida libre de penurias? No, creemos que no, en absoluto. Consideramos que el ser humano y todas las criaturas conscientes, lo único que debemos realizar es vivir la vida, vivirla de acuerdo con los designios de nuestra propia conciencia e intentar que las paranoias espirituales y de supervivencia material no nos interrumpa el ser generosos con las personas y otros seres sintientes que nos rodean. Como seres divinos y espirituales que sabemos que somos, el dedicarnos a intentar recordar un remoto pasado o alardear de que en otro lugar fuimos dioses o que en un futuro lejano crearemos mundos vivos con criaturas vivas y pensantes, es, a mi parecer, una estúpida
pérdida de tiempo y una interferencia para nuestro verdadero objetivo: vivir, vivir y vivir. Interpretar el cósmico libreto de la vida. Vivamos con honestidad y de forma honrada todas las experiencias que se nos pongan por delante. Nada más. Intentemos ser lo mejor personas posibles, porque para esto, nada más y nada menos, es para lo único que hemos venido aquí, para interpretar esa cósmica obra de teatro de la que hablamos. Tomemos las cosas que vemos, aunque ilusorias, como una realidad verdadera, y dediquémonos a vivir, a sentir. El que creamos o dejemos de creer en una inteligencia constructora del universo, llámese Dios o Pepito, el de los palotes, es absolutamente irrelevante. Si existe, no va a dejar de existir porque nosotros dejemos de creer en ello. Si no existiera, todo el tiempo que le dediquemos estará tirado al vertedero del tiempo perdido. Por lo tanto, los hermanos invisibles, los hermanos Rosacruces, no perdemos el tiempo en ponerle uno u otro nombre a la inteligencia constructora del universo y nos concentramos en la vida física y emocional que se desarrolla en nuestro universo tridimensional. Con ello, no negamos la existencia de Padre-Madre, el todo del que todos formamos parte individualizada en absoluto, sino que decimos tajantemente que la creencia o no creencia en una determinada divinidad es innecesaria, irrelevante, ni nos va a salvar ni nos va a perder. Todos los mandamientos del Creador se resumen solo en dos. Ya lo dijo Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ojos. ¿Qué quieres decir con ello, Aralba? ¿No te estás contradiciendo? Olvidémonos durante un instante del nombre de Dios y considerando que la inteligencia creadora está en todas partes, incluso dentro de nosotros mismos, pregunto, solo pregunto, ¿tan difícil es entender que ese Dios al que se refiere la palabra escrita del Antiguo Testamento no es otro que nosotros mismos? ¡Herejía! El Dios de nuestro corazón, la fuerza espiritual que hace que nos preguntemos cosas. Solamente así es comprensible la segunda sentencia: amarás al prójimo como a ti mismo. O de otro modo, amarás a tus semejantes como si de Dios se tratase, porque de otro modo la sentencia queda coja, dado que si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, jamás podremos amar a nadie ajeno a nosotros. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿qué sentido tendría que amásemos a un supuesto ser superior, que nadie sabe si existe o no? Es del resultado de dicha convicción que no tiene sentido alguno, aunque respetables, las más variopintas y diversas religiones. Para un ser humano que vive la vida, tan sagrado es un ateo como un budista, un musulmán o el gato de su casa. Todos son seres con forma, además vivos, y que pertenecen al majestuoso infinito pleroma, el cuerpo infinito y eterno del Creador, del que formamos parte nosotros mismos. El supuesto Creador no puede prescindir de nosotros mismos, como tampoco nosotros somos incapaces de separarnos de él, por el simple hecho de que fuera de él no hay nada, y la nada no existe. Los hermanos del Colegio Invisible siempre hemos dicho que no hay espacio vacío, todo está lleno del gran Hacedor, todo está lleno de nosotros, de nuestro perro o de nuestro gato, y de nuestros seres queridos, por supuesto. Es por dicha causa que para los invisibles, los Rosacruces,
solo puede existir una única religión posible: el ecumenismo universal, o religare, religión entre todos los seres vivos, no entre el hombre y Dios, pues todos estamos unidos, independientemente de que seamos conscientes o no, entre todos los seres vivos, sintientes o no, de nuestro real o ilusorio universo. ¿Qué más da si es real o es ilusorio? Nosotros mismos construimos nuestra actual interpretación teatral, construimos nuestro personaje. Y al intentar recordar por qué hicimos todo eso, olvidamos todo lo anterior. Sería como para un actor o actriz teatral intentar explicar al público asistente a la función lo que el guionista trata que diga el personaje que interpretamos. ¿Somos capaces de entender la inconsistencia de esa paradoja? Venimos a este mundo a vivir, no a explicar a los demás por qué vinimos y para qué vinimos a vivir. Cuando todos, no hay otro modo, regresemos al pleroma, el mundo original de donde vinimos y del que jamás nos hemos ido, se nos podrá preguntar lo intensamente que hayamos vivido nuestro personaje, nuestra historia personal. ¿Ahora lo entendemos? Bien. ¿Quién habrá cumplido con su objetivo? ¿El que vivió su vida al pie de la letra, según el guión impreso en la cocina del destino sin más? ¿O aquel que dedicó su limitado y valioso tiempo a intentar contestarse preguntas que realmente no tenían importancia? No es que alguno de los dos vaya a perderse por haber realizado mejor o peor su trabajo, pero contestadme durante un instante vosotros. Cuando finalice la función y sean conscientes de todo lo sucedido, ¿quién se encontrará más satisfecho, más realizado por la labor realizada? Sabía que me entenderíais. Bueno, hoy os voy a traer un par de libritos de un autor que es imprescindible conocer, porque es súper importante, y cuando digo súper importante no lo digo por una cuestión de finolis. Estamos hablando del doctor Encaus Papus. Y aquí tenemos La Cábala, tradición secreta de Occidente, uno de sus mejores libros. Dice aquí: esta obra, La Cábala, en palabras de Adolf Frank Encaus, alias Papus, se trata de la publicación más curiosa, sabia e instructiva que ha hecho su aparición hasta nuestros días sobre este tema tan velado. El marqués de Saint-Yves de la Vedrée dice en su crítica: no tengo nada que agregar a su importante libro sobre la cábala judía, que se clasifica como de primer orden por el juicio tan eminente como notorio que de él ha hecho el señor Frank. Y le repito, considero este libro muy importante y definitivo. Bien, no vamos a traer aquí todos los libros que hizo Papus, ¿no? Porque son absolutamente todos los autores de aquella época, fueron muy activos en el tema de la literatura. Pero os voy a traer otro que es muy importante y que no es lo que parece. A lo mejor, muchos sin querer, el tarot de los bohemios. A lo mejor, muchos por curiosidad lo han comprado pensando que sería un libro para la interpretación de las cartas del tarot, ¿verdad? Bien, nada más lejos que eso. También sirve para eso si se quiere, pero el utilizar una obra tan importante como el tarot de los bohemios, de Papus, para predecir el futuro con una tirada de cartas, es, pues no sé, como utilizar una bañera para lavar una cuchara. O como se suele decir, entrar un elefante en una cacharrería. Bueno, este es un libro importantísimo.
donde se habla de todo. Aquí tenemos gematría, tenemos adaptación hermética. Bien. Papus, como hemos dicho, fue una persona importantísima a principios del siglo pasado y últimos del siglo XIX, porque fue uno de esos autores junto con el Marqués de San Ives de la Vedrí, Eliphas Levi, toda esta gente, pues una, unos auténticos esotéricos que estuvieron metidos en 20.000 berenjenas, en todos los sitios, fueron masones. Este hombre fue el que restauró de alguna manera el antiguo martinismo, fueron masones, en fin, que son por lo menos estos dos libros, y tienen otras obras muy interesantes, pero sobre todo estos dos libros son libros que hay que tener en cuenta si se quiere ya no decir conocer mucho de esoterismo, sino bueno, para que no te engañen tampoco y para poder hablar de tú a tú con gente que dicen conocer mucho de esoterismo, ¿verdad? Que no digan, este pobre es un ingenuo. Bueno, pues de alguna manera empapándose de libros de autores como estos hombres que hemos mencionado, como Eliphas Levi, como Papus o el Marqués de San Ives de la Vedrí, pues podremos estar a la altura de cualquiera de esos sabios, 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 que no son tan sabios. Venga, vamos.